Muchísimas gracias, muy buenos días. La verdad que, como lo dijo la dijo el vice, cuando estuvimos allá en Naciones Unidas, asumimos un compromiso y lo estamos cumpliendo. No va a ser la primera oportunidad en la que estemos reunidos, porque el tema de la droga es un tema transversal de todo el mundo, es un tema del cual nos tenemos que ocupar y todas las instituciones tienen que hacerlo de esa manera. La Argentina sola no puede, tenemos que trabajar de forma coordinada con la cooperación de los demás países, en donde también la sociedad y el Estado tienen que trabajar de forma conjunta. Vengo de una provincia del norte, de la República Argentina, Jujuy, en donde recibo la palabra que dijo el senador Pinedo, donde se está empezando a tratar el convenio con la República de Bolivia. Lamentablemente por mi provincia pasa gran cantidad de droga que ingresa a nuestro país. El gobierno provincial actual está trabajando, focalizando su atención principalmente en esta temática, así que tenemos que seguir abordando este tema porque es transversal y sumamente preocupante para nuestra sociedad. Tengo el honor de presentarlo a quien lidera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti, que viene trabajando con este tema. Conocemos, recordamos el caso Arriola, donde puso un énfasis en el tema de despenalizar el consumo y en la tenencia de la droga y focalizar la atención en esos negocios que se arman tras el narcotráfico. Negocios que no tienen que ver solamente con el tema de la droga, hay otros delitos que están relacionados con el mismo, el tema del terrorismo, el tema de la venta de armas, el tema de la trata, la corrupción como eje central de todo esto. Así que bueno, no le digo más tiempo, doctora, aquí está la gente para escucharlo de usted y que tengamos una buena jornada. Muchísimas gracias, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer esta invitación, felicitar a los organizadores, al Congreso en su conjunto, y para nosotros este es uno de los temas en los cuales tenemos que trabajar de manera cooperativa entre los tres poderes del Estado. Es uno de los temas en los cuales se requieren políticas conjuntas, coordinación. Por eso celebro esta reunión y celebro también que no sea la primera, sino un largo debate, porque es cierto que hay muchos aspectos difíciles, no es un tema sencillo, las visiones que hay hasta ahora y las experiencias han sido traumáticas, y por eso creo que es una buena decisión convocarnos a los tres poderes del Estado, a las organizaciones sociales, políticas vinculadas al tema, para debatir y encontrar algunos consensos básicos, sobre todo en lo que se refiere a la implementación. Yo creo particularmente que en estos temas tenemos que tratar de ser por lo menos precisos y actuar, porque no hay mucho tiempo cuando nosotros vemos la realidad que se está viviendo, sobre todo en los sectores más postergados de la sociedad. Yo hice un listado de cuestiones que voy a mencionar muy brevemente para darme el tiempo concedido. El primer aspecto que me parece muy importante dentro de nuestro país es reconocer la existencia de un problema, es decir, reconocer que tenemos un problema con el tema de las drogas. Es algo que parece muy sencillo, muy fácil, casi evidente, pero que requiere que lo asumamos.
segundo aspecto es cómo hay que actuar. Y aquí hay distintas posiciones. Se ha dicho muy bien que hay toda una reflexión en Naciones Unidas sobre la denominada guerra de las drogas, o guerra de las drogas, la militarización y el fracaso de estas políticas durante muchos años, prácticamente desde los años 70. El fracaso sobre este tema creo que es un consenso bastante extendido en los documentos previos de Naciones Unidas. Por eso hay una reflexión sobre lo que hay que hacer. Desde nuestro punto de vista, me parece que conociendo los debates que muchas veces hemos tenido en nuestro país, creo que hay dos aspectos importantes. El primero es no discutir sobre eslogans, sobre cuestiones que a veces son afirmaciones vacías, sino sobre datos concretos, cuáles son las políticas concretas que debemos hacer. Y el segundo es no caer en generalizaciones excesivas, porque muchas veces es cierto que nosotros cambiamos todo el sistema económico y terminamos con las injusticias, y es obvio que va a haber menos cantidad de drogas, pero también tenemos que actuar ahora, rápido, y tenemos que pensar en medidas concretas. Entonces, desde nuestro punto de vista, no nos parece que es el momento de generalizar demasiado, sino de acotar el problema y establecer una política de Estado sobre el problema de la protección, en concreto, delimitando. En este sentido, yo creo que hay que tener un abordaje sistémico, es decir, este es un tema que tiene muchos aspectos y por eso tenemos que verlo de manera integrada. Nosotros hoy se utiliza mucho el término de integración, es decir, ver los problemas con todos sus aspectos y no enfocarnos en una lucha de verdades parciales, que a veces es absolutamente inconducente. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el problema de drogas requiere, en primer lugar, diagnósticos. Nosotros tenemos que trabajar mejor en lo que es la observación y el diagnóstico de este problema en todos sus aspectos. Desde el Poder Judicial hemos creado una oficina que se llama Observatorio, que es recoger datos de las causas judiciales. También esto está trabajándose en el Poder Ejecutivo, porque estamos trabajando en un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y de Justicia. Creo que esto va a ayudar mucho en conocer los datos del problema, a lo cual habría que realizar una cuantificación y datos específicos sobre el problema social. Entonces, para poder definir una política clara en este tema hay que mejorar los niveles de información y crear entonces organismos que permitan tener una base cierta para poder actuar. Segundo tema, se suele dividir la cuestión de las drogas en dos aspectos centrales. Uno es el problema de la demanda, que nosotros en la Argentina tenemos una historia en la cual hemos minimizado este aspecto, que se trabajó sobre la oferta. Pero la verdad es que es tanto o más importante trabajar sobre la demanda que sobre la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber la solución de fondo si nosotros no entendemos el problema de las adicciones, de la marginalidad social, de las exclusiones, de la falta de futuro. Y cuando uno ve y analiza los datos, las políticas presupuestarias, de cuánto se destina al combate de las drogas, de cuánto se destina a la posibilidad de recuperación, bueno, ahí está claro que las opciones han sido siempre vinculadas más al combate que a la recuperación. Entonces aquí tiene que haber por lo menos un equilibrio, no digo que pero tiene que equilibrarse y trabajar mucho más en la recuperación del adicto, invertir en eso. Nosotros sostenemos que debe haber, que hay un derecho de acceso a la recuperación y necesitaríamos trabajar más en lo que son los centros de recuperación de adictos, en la posibilidad de que no sean caros, que sean accesibles,
existan en todo el país. Es decir, la accesibilidad es que también existan, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, lugares de recuperación. Trabajar en la posibilidad de que los sectores más vulnerables y más afectados tengan acceso. Fíjense que los niveles de consumo de drogas a veces están sectorizados. Por ejemplo, en cárceles, sectores muy vulnerables en algunas poblaciones. Es decir, aquí hay que conjugar datos con una acción concreta de mejorar la situación social, plantear un futuro, sobre todo para los niños que están en la elección de los jóvenes, y centros de recuperación. Y esto también nos parece que debería ser vinculado al mercado laboral, porque hay mucha discriminación. Nosotros hemos visto muchos casos en los cuales chicos, sobre todo, que se han recuperado pero no encuentran trabajo. Es decir, hay que hacer una política también antidiscriminatoria en este campo, que es relevante. Y obviamente en el plano de la educación, es central en este aspecto, porque trabajar primero concientizar, no soy un experto en estos temas, simplemente digo cuál es nuestra visión sistémica, es decir, todos tienen que tener una misma dirección en todos los campos. En el tema educativo también es importante trabajar sobre la concientización del problema y educar, tanto a nivel cultural general como en las políticas educativas de la nivel escolar. Hay gente mucho más especializada que yo en estos temas. Simplemente digo, ¿cuál es nuestra visión sistémica? Es decir, con buen diagnóstico, trabajar en lo que es el problema de la demanda y en la oferta, lo que se denomina en general oferta, que es donde el Poder Judicial tiene un rol más específico. Nosotros creemos que las campañas